Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó. Buenas tardes, nuevamente aquí en el programa de Fundapap. Hemos estado ahí, que es nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Sale por Facebook Live y por Instagram también, así que pueden vernos desde distintos lugares. El programa de hoy es el 441. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo va tu resfrío? Bien, haciendo su curso. Para no ser menos de toda la gente que nos rodea, viste que están así. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Bien. Muy bien, contento para comenzar el programa de hoy, contento. Igualmente, y Claudio, espero que bien también. Mónica le sacaron los puntos y empieza otra etapa de la rehabilitación, así que esperemos que mejore el cuadro general. El tema que vamos a hablar hoy está en la base de la codependencia, la raíz del salvador o salvadora. Por lo general en la codependencia acusa de dos maneras: el que persigue a otro para no ser abandonado y el que huye para que no lo fagociten. Ahora, el rol de salvador o dependiente es un rol alternativo. Por lo general, las personas que tienen esta conducta, si bien no se puede decir con exactitud de dónde surge, sí podemos ver que hay patrones que comparten la mayoría de los casos. Y esto puede ser una educación en la que se priorizó ayudar a otros en un hogar disfuncional, donde tal vez de chico le tocó desempeñar un rol de ayudar a sus padres y con eso consiguió algo de estima especial. Y otra opción es que le haya tocado asumir responsabilidades que excedían su potencial en la infancia. Todas estas cosas condicionan a que se predisponga uno a, digamos, estar al servicio de los demás. En general, esto es compartido por la mayoría de nosotros. Es una modalidad que se usa para sentirse útil. Y esto, evidentemente, es porque hay una carencia de una autoestima adecuada, ¿no? Un amor a sí mismo deficiente. No sé si ustedes han conocido a alguien así, pero creo que... Yo he conocido en persona, soy yo. Vos leías y yo digo, está retratando mi infancia, mi vida, mi forma de actuar, con la cual te digo que es el día de hoy, con tantos años de trabajar este tema, me tengo que seguir cuidando para ante alguna necesidad de alguien no salga como un bombero, me dé mi tiempo y reflexione si tengo que ayudar, si verdaderamente esa persona que pide ayuda lo necesita tanto,
porque es también una manera cuando uno se dedica a salvar al otro de no dejarle que utilice sus propios recursos. Obviamente, claro. Entonces uno se siente que es ahí verdaderamente la salvadora y se siente una felicidad y una cosa que parece que hasta nos agrandamos cuando uno ayuda a otro y ve que le va bien. Pero después, cuando eso se va repitiendo en todas las personas, e inclusive cuando alguien que pide algo, pero uno sabe que lo necesita, ya se lo está dando o ofreciendo, porque todo eso me pasaba a mí y te digo que me sigue pasando, pero ahora lo que pasa es que estoy alerta. Y entonces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Verdaderamente tengo que salvarlo? Porque otra de las cosas que tiene los que tenemos este síndrome del Salvador, es que no pedimos ayuda. Nos queremos salvar a nosotros mismos. Y ahí es donde nos terminamos hundiendo, ¿no? En lo que nos corresponde hacer. Bueno, esto que decís es porque en general el ayudador compulsivo se olvida de sus propias necesidades, incluso las básicas. Y allí es donde empieza a hacer agua, ¿no? Donde dice, ¿qué me está pasando? Porque la ilusión del Todopoderoso es una ilusión. En la realidad, nadie es todopoderoso, ¿no? Miguel. Sí, en principio invitar a la gente que está escuchando el programa en vivo, si se anima a participar, a colaborar con sus reflexiones, con preguntas. Aquí estamos para... Eso nos dinamiza y bueno, Así es. nos da otra calidad también. Y tenemos un par de saluditos de Carlos Quispe y se sumó recién Mirta Rojo, las dos saludándonos Bueno, y un atentos saludo para ellos. y atentos al programa. Y con respecto, bueno, a la presentación que hiciste, a la introducción, eh, qué interesante, cuando llegué al grupo no tenía idea de lo que era la codependencia, directamente no sabía, no estaba informado, pero después, escuchando todo a los compañeros, la lectura con la que trabajamos, me empecé a sentir cada vez como más identificado con eso, más reconocido en esos lugares, ¿no? Y después descubrir que detrás de la codependencia, ¿no? Hay como una especie de disfraz, que hay atrás un malentendido del amor, un malentendido de lo que es ayudar, de lo que es acompañar al otro, donde el codependiente es más intrusivo, ¿no? Como que casi que es increíble, ¿no? Que siendo codependiente, en realidad parecería que no se ve al otro, porque lo que prima es la necesidad de ayudar, porque uno necesita ayudar, porque es una manera de sentirse valorado, visto, tenido en cuenta. Bueno, ahora sí valgo, ¿no? Si el otro necesita de mi ayuda, me siento valorado. Y después, con el tiempo, uno se da cuenta que en algunos vínculos generó hasta esa dependencia, lo hizo como diciendo, si yo estoy para todo el mundo, ya tengo un título, saben que me van a llamar y yo salgo corriendo, salgo a rescatar gente, ¿no? A rescatar gente de situaciones que, primero que ni me corresponde, pero eso después uno lo ve con el tiempo, ¿no? Y es tan aliviador después correrse de ese lugar, ¿no? El diseño que pusiste en el flyer me parece maravilloso, maravilloso, porque es tan representativo de lo que es un codependiente. Un codependiente tiene esas características. Anda con su capa y antes era su teléfono, ahora es su celular, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy estamos a un WhatsApp de distancia de cualquiera, ¿no? Estamos ahí al servicio, casi como 24 por 24, ¿no? Así que bueno, ese Otra es un vez poco. que me acordé
de que yo era la salvadora de mis hermanos. Éramos 4 y siempre estaba para escuchar lo que necesitaban. Incluso me puse en situaciones difíciles para poder ayudarlos y después no se me reconocía en absoluto. Yo creo que eso fue lo que me llevó más tarde a estudiar psicología, es decir, a mí ayudar me gusta, pero hay que aprender a hacerlo, ¿no? De una manera que sea útil para las dos partes, porque cuando es uno solo el que se beneficia, ninguno de los dos se beneficia. En el grupo nosotros tenemos un axioma que es: el codependiente no debe ayudar sin que se lo pidan. Si se lo piden, tiene que preguntarse: ¿puedo hacerlo? ¿Quiero hacerlo? Si no puedo o no quiero, tengo que poder decir no, suavemente, pero con firmeza. Ahora, si puedo y lo quiero hacer, no me puedo quejar, porque es una decisión voluntaria, que por lo general el codependiente no ayuda voluntariamente, ayuda compulsivamente, no decide ayudar, se manda. Y esto es lo que con tanta perfección marcó Karpman en su triángulo dramático. El salvador busca una víctima para ser salvada, ¿no? Entonces le dedica toda su sapiencia para resolverle los problemas. Pero a su vez, la víctima no le obedece de la manera que el Salvador esperaba. Entonces se convierte en perseguidor para hacerlo cumplir lo que él le propone. Y como por último la víctima no le da bolilla, termina siendo él una víctima. O sea, estamos enredados en una trampa y hay que deslindar el concepto de salvador del solidario. La persona solidaria es una persona amorosa, generosa, que brinda su servicio cuando es necesario. Pero es un acto consciente y no va más allá de las exigencias o necesidades que están propuestas, ¿no? Ser solidario es altruismo, es algo bueno. De ninguna manera esto está en contra de ayudar a otros, pero ayudar a otros que nos piden ayuda y ver si podemos darla. Me acuerdo que Mariel en el grupo una vez dijo que la diferencia entre culpa y responsabilidad me pareció tan sintético. Se siente culpa cuando estoy dispuesto siempre y responsabilidad cuando puedo a veces. Y yo creo que esa es la diferencia entre salvador y solidario. Mira, hablando que yo en el día a día me tengo que cuidar, ayer tuvimos una de las reuniones de Fundapap y vos aconsejaste un libro, a 2 compañeras le aconsejaste un libro de Ansel Grun, Administra tus miedos. Bueno, yo enseguida me puse a buscar a ver si lo tenía, y lo tenía. Y se los iba a mandar. Y dije, no, porque ahí estoy en salvadora o rescatadora. Ellas ya saben que hay una página, hay un mail para comunicarse con Fundapap y pedir la literatura que necesiten.
y algunas compañeras tienen celular privado, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no espero a que lo pidan? Porque a lo mejor no están en este momento tampoco preparadas para leer ese libro. Tal cual. Así que me quedé, como dicen, en el molde y tengo el libro, le avisé a Disponible. disponible para el que lo necesite. Está en Nola, Fundapap. Mira, se lo paso a Leticia, que es la que sabe. Eso, Sí, eso sí, 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 por eso, y de para nada. tenerlo. Eso sí, a ella sí, porque no es que ella me lo pidió, sino que es para aumentar Para que se sume a para la que se sume bibliografía a que toda se puede la compartir. biografía que tenemos. Así Tal que cual. quería comentar cómo tengo que estar atenta permanentemente, ¿no? Sí. Bueno, una de los móviles de El Salvador es el control. Lo que está por debajo es el miedo. O sea que administra tus miedos. Es un libro Sí. oportuno. Y aclarando que es la ilusión de control, ¿no? Claro, Claro. Claro, pero es la ilusión de control. Y también otra cosita que me surgió fue también de la empatía. No es lo mismo este salvador compulsivo que ser empático, ¿no? Porque nos puede dar empatía, que es otra cosa, porque la empatía es tener en cuenta al otro. Y en el salvador compulsivo, lo que menos se tiene a veces es en cuenta al otro. Se lo pasa por encima justamente para controlar, ¿no? Y para generar esta situación de necesidad. Tenemos unos cuantos mensajitos vale. y que Aquí los podemos... estamos para eso y los escuchamos. Ya mismo paso a leerlos. Este, mm, Carlos Quispe nos dice, es terrible la ansiedad que me provocan múltiples situaciones de las personas a mi alrededor, pero evito contra mi voluntad meterme en la vida de nadie. Busco hacer y satisfacer mis necesidades. Por mucho tiempo no supe lo que eran los límites saludables. Hoy me pregunto, ¿es necesario ayudar? Muy bien, Mirta Rojo está de acuerdo con lo que comentó recién Normi, ¿no? Que dice, sí, tal como dice Normi, yo me tengo que cuidar mucho. Nos saluda Silvia Contino. Nora Patricia dice, los escucho siempre y es muy esclarecedor el tema de la codependencia. Me siento identificada. gracias. Cecilia Esparza. Hola, buenas tardes. Yo como terapeuta al principio quería ayudar a todos hasta que pude comprender que cada quien debe tomar responsabilidad y que ahí estaré dispuesta cuando la persona esté lista para sanar, ya que es parte de su crecimiento. Saludo desde Monterrey, México. Es muy gracioso lo que dice Cecilia, porque cuando yo empecé a trabajar hace 50 años atrás, me pasaba lo mismo. Y mi terapeuta me dijo, pero Inés, vos estás con furor curandis. Era una, digamos así, una compulsión a salir a curar al primero que aparezca, ¿no? Y hay que esperar que el otro sienta la necesidad de ser curado, ¿no? Incluso con un terapeuta, ¿no? Hay terapeutas que se les ocurre indicar lo que el paciente tiene que hacer. Y el paciente suele someterse. Ahora, cuando las papas queman, el terapeuta, ¿qué hace? Se lava las manos. Realmente es imposible hacer eso, porque genera una dependencia y inferioriza la capacidad del paciente. Así Bien, es. tenemos más saludos. El de Diego. Diego desde Chile nos saluda. Y Caibi León nos dice, uno de mis programas preferidos de Mantra FM. Gracias por sus aportes, todos valiosos gracias a sus vivencias. Gracias. Tenemos
Bueno, tenemos un saludito de Mónica. Mónica Ah, nos, qué Qué bueno. bueno. Mónica nos manda un saludito. Y acá tenemos un mensaje de Romy, que es medio larguito. A ver, bueno, nos pregunta, hola, ¿cómo están? Los malos entendidos del amor, la base de nuestros laberintos sufrientes. Gracias por tratar este tema tan de raíz, la codependencia. Como ha dicho Normi, conozco el disfraz en la talla propia y me costó mucho verlo. Y ver además la identidad trazada a razón de ello. Identificarse en el automático, discernir y frenar la compulsión. Muy buenas las preguntas que propone INE para discernir todo el planteo. Sería muy bueno si pudieran compartirlo por escrito, porque es un mapa que sería muy, muy útil. Los quiero Sí, mucho y los abrazo fuerte, Romy. Postdata. Actualmente estoy aprendiendo a discernir, pero hubo un momento de tener que atarme las manos y no actuar la compulsión de la salvadora. Y tuve que reírme de mí misma, porque cualquier situación bastaba con una mirada perdida en el otro, en cualquier ámbito para que me acercara a interceder. En el día a día, como dice Normi, ¿no es cierto? Les mando otro abrazo. Ahí termino. gracias. No sé a qué preguntas específicas se refería, que quiere verlas escritas, no sé. Bueno, que Todavía sí, no tengo ninguna, ¿no? Tenemos algunas preguntitas para para este proponer, programa también, sí, tenemos. pero todavía no hemos lanzado ninguna. No, por ahora no. Muy bien. Pero qué buenas las participaciones de todos los oyentes, porque eh, el buscar nuestro valor en la mirada del otro es ser esclavo de las diferentes variaciones humanas. Si yo fijo mi valor en el hecho de que soy un ser sagrado y que todo lo que estoy viviendo está al servicio de mi evolución, puedo perdonarme, puedo probar otra forma de verme a mí misma, puedo hacer metas cortas de cambios y cumplirlos, que esa es la mejor forma de aumentar la autoestima. El respeto por mí mismo o por mí misma surge de cumplir con lo que me propongo. Por eso las propuestas tienen que ser cortas y posibles en un comienzo, para no abandonar por exigencia. Pero también me parece, ¿no? Porque es algo que forma parte de mi experiencia, de haber visto en el grupo que esto forma parte de una herida de la infancia, ¿no? El ser visto, me parece que a todos nos atraviesa, es transversal. El ser visto, por supuesto que en principio es por nuestros padres, ¿no? Por Eh, que- supuesto. que pero después también va escalando y después es con los grupos de amigos, Sí, claro. desde la primaria hasta la secundaria, después yendo a la universidad, pero después con toda la gente que nos vamos rodeando, inclusive el vecino o cuando salimos a la calle, cuando tomamos contacto con cualquiera, donde también aparece la codependencia, también Sí, aparece el querer ayudar al otro en situaciones que no deberíamos meternos porque aparte hasta se nos puede complicar la vida, ¿no? sí, En alguien que tiene un accidente y uno por comedido se mete y lo quiere ayudar y bueno, después puede otra consecuencia. Esto es de que lo que decía antes, ¿no? Una cosa es la empatía, ponerse en el lugar del otro, darse cuenta que está necesitando algo y ver de qué manera uno podría colaborar o no. Pero esto de no meterse, de no interceder sin que nos convoquen o de maneras que después nos pueden complicar a nosotros, ¿no? por supuesto. Muchas veces el codependiente se mete en camisa de once varas, Ujú. se mete a discernir sobre la vida de su salvado, haciendo macana con las sugerencias o con las eh,
más que sugerencias, con los, ¿cómo se dice? Ah, las demandas que le hace a su salvado. Yo me acordaba hoy de esa frase que dice Lacan: demando que me demanden lo que me demandaron que me demanden. Cuando yo estudiaba me parecía tan rara la frase que no lograba entender. Pero ¿qué quiere decir? Yo le pido a otros que me digan lo que me dijeron mis padres que me iban a decir. Y es clarísimo. Eso estamos haciendo. Me pongo un ayudador y me van a decir: a vos nadie te quiere porque te metes en todo. Y el ayudado me va a decir eso cuando le estoy, cuando me estoy metiendo más allá de lo que necesita. Es decir, somos víctimas de esa educación primaria. Pero, como dice Patricia Faur, no tenemos que quedar prisioneros del pasado. Totalmente. Tenemos que poder rescatarnos a nosotros mismos, no a otros, a nosotros mismos, de una historia familiar, de una serie de mandatos y creencias que se tragaron sin análisis previo y que nos sometieron. Entonces hay mucho para trabajar conmigo misma. Ayer iba por la calle anoche y a las 7 de la tarde y oigo gritos y miro y era una chica que seguía a un muchacho a los gritos y de pronto veo que se le tira encima y lo golpea. Y yo sentí ganas de decir: che, ¿qué está pasando? Pero me quedé ahí y digo: voy a ligar una trompada y me caigo al suelo, ¿y qué hago yo? Pero ¿cómo hay que saber cuándo? Y también me hizo pensar en una frase de San Ignacio de Loyola, que dice que cuando estamos haciendo un trabajo interior, no podemos impregnarnos de los problemas del entorno y hay que tener una santa indiferencia. Y esto es oportuno, porque hay mucha gente que dice: yo no puedo ser feliz con la guerra de Ucrania, ahora de Israel e Irán, más lo que está pasando en nuestro país, más yo no puedo ser feliz con todo eso. No es verdad. Yo puedo ser feliz con todo eso porque eso me entristece como humanidad, pero no me toca en lo personal. Además, no puedo hacer nada para eso. Yo tengo que colaborar en aquello donde realmente sea útil. No poner mis energías en un lugar donde no van a cumplir ninguna función. Y mis energías de preocupación. Tengo que ocuparme en aquello que sí puedo hacer. O sea, este es un tema nodular en la vivencia, en el intercambio interpersonal. El respeto por el potencial sagrado que hay en cada ser humano. Que yo crea que me las sé todas es un absurdo. A mí me ha pasado de creer que yo soy la que hago mejor la cama, y después dije: un momentito, que no la hagan tan bien, pero que la hagan, ¿no? Que me quedaba sin colaboración por el hecho de querer que sea perfecto, que es la fantasía que está por debajo del ayudador. Cree que tiene que ser perfecto y se esmera con otros. Perfecto, no podemos ser jamás. Es más, uno de nuestros mayores crecimientos es agradecer
los errores porque son los que nos permiten cambiar el rumbo. Bien, tenemos un poquito más de mensajes, los aprovechamos Sí. y los vamos a leer. Diego de Chile, esperen, acá. Diego de Chile, lo importante es no rendirse y no dejar de quererse. Muy buen programa, es la primera vez que los escucho. Bueno, Romy agrega algo a su comentario anterior, dice, en mi experiencia hay un antes y un después de comprender la empatía falsa de la verdadera. Lo mismo el falso altruismo, y esto lo he podido ver a partir de entender este arquetipo de la salvadora, el mindfulness, la literatura y el grupo. Gracias por su generosidad. Y Verona Justo nos dice, hola equipo, gran tema el de hoy, no tiene desperdicio. Muchas gracias. bueno, Muy bien. gracias. Ese es el último La mensaje. verdad es que estamos hablando como si criticáramos al Salvador, pero tenemos que comprender lo que decíamos antes, ¿no? Que esta actitud surge de una herida muy profunda. En general, la mayoría de nosotros, los seres humanos de la actualidad, hemos padecido dificultades de crianza. Aunque nos hayan querido mucho, nos han querido como ellos sabían hacerlo. Así que a nosotros nos quedaron deudas muy profundas. Y esas deudas después de adultos intentamos cobrárnoslas en una pareja. Entonces pretendemos atención exclusiva, como una mamá de un bebé, o jugarse por nosotros como haría un papá de un niño. Esto que se dice en la codependencia, que son niños adultos, que nos transformamos en adultos niños, es tan cierta que lo que yo veo claramente es que la mayoría de los temas de conducta de la humanidad, no los más severos, pero los comunes, proceden de la falta de atención a ese niño interior que sufrió mucho para crecer. Y ahora que es grande se quiere vengar, ¿no? Y así estamos. Yo estaba pensando, Israel ataca a Irán, Irán le devuelve. Después Estados Unidos dice que paren el fuego, paran el fuego. Pero hay resentimientos de cada uno, digo, porque es el caso último, pero en todos los conflictos armados hay heridas que buscan vengarse. Y este modo de vivenciar la realidad es lo que nos está conduciendo a males mucho mayores. Pero así como aparecen los males mucho mayores, también aparecen grandes oportunidades de transformación. Y en esto vos, Miguel, como astrólogo, no te quepa, mejor dicho, no te cabe duda de que esto está ocurriendo a nivel masivo, ¿no? Sí, sí. Hay movimientos en este momento que lo dicen, absolutamente. Un par de cositas. Esto del Salvador, ¿no? De querer llenar un vacío que es propio, creyendo que salvando a otro ese vacío se va a llenar, ¿no? Y se termina siendo después algo cíclico. Si no, no lo podemos ver, si no podemos llegar a ese fondo, que en realidad lo que estoy tratando de hacer, ayudando a otro, es no ayudarme a mí, porque ahí podemos pasar de salvador a ser salvados, salvados por nosotros, teniéndolo en cuenta. Y eso no es desde el egoísmo, ¿no? Es desde el autocuidado. Yo
me empiezo a cuidar y me doy cuenta que de repente fácilmente puedo entrar en ponerme la capa y salir a ayudar a alguien. Lo que yo había traído algo antes como que a lo mejor nos da hasta el impulso de ayudar a alguien que le pasa algo en la calle. Después vos lo trajiste como ejemplo, ¿no? De que uno sale y se quiere meter diciendo, aparte como mediador, es eso, ¿no? Como mediador, ¿qué está pasando acá? No peleen, no discutan, que a mí me hace mal. Por favor, no discutan que a mí me hace mal. Es ¿No? cierto, es que a mí me hace mal, tal cual. Claro, claro, claro. Eso decía, que uno sobrepasa al otro, uno ni siquiera sabe qué está pasando, y dice, pero... Y está muy bueno poderlo ver, porque esa es la forma de correrse. Yo digo que eh, hay lugares donde no es que no vaya a pasar nunca más, pero entender la recuperación es que no me voy a quedar ahí. Son lugares de paso. Y a veces uno pasa 1 minuto, 5 minutos o un día, pero yo me puedo correr. Hoy tenemos las herramientas, lo que compartimos, que si querés podemos leer alguna de las preguntitas que teníamos Sí, preparadas. Dale, Antes, dale. antes digo dos mensajitos más, los últimos, y vamos con las preguntitas. Bueno, el Verona ya lo leí. Samantha Volpi nos saluda. Hola equipo, muchos cariños. Y Carlos Quispe dice, Miguel, lo dijiste claramente, ser intrusivo no es tener empatía. Sí. Tal cual. Es así. Bueno, si quieren, vamos con preguntas. Dale. ¿Querés que lea yo, Norma, o querés leer vos? si no puedo leer. Bueno, leo la Bueno, primera, vos después seguís con la otra. Bueno, dale. primer pregunta. ¿Qué necesidad mía estoy intentando cubrir al ayudar tanto? Vos sabés que me acordé de una frase de Oscar Wilde que decía, el hombre pródigo en dar aquello que más necesita recibir. Más claro, Ujú. porque ¿qué es lo que hace el Salvador? Va a salvar a alguien que sufre, como no hicieron con él. Entonces es un intento de cerrar una herida que se abre cada vez más. Sí, eso es lo que pasa conmigo. ¿Qué necesidad mía? La necesidad de cubrir en el otro que tenga la contención, el amor que yo no tuve de chica. Lo que me faltó, y a lo largo de mi vida me pude dar cuenta que eso era necesario que yo lo tuviera, siempre tratándoselo de dar al otro. Por eso termino sintiéndome la madre, la hermana mayor o todos los... Y después digo, no, yo no soy esos personajes. Es Soy así. una persona que tengo que ayudar, pero con moderación y mucha cautela, ¿no? Bueno, la segunda pregunta dice, ¿quién fui para mi familia? El fuerte, el protector, el que se hacía cargo. Otras veces es el ignorado, que es un rol complementario de estos. Yo era el que se hacía cargo. Otra más. ¿La leo o la lees Sí, vos? no, dale. Sí, sí. ¿Qué pasaría si dejo que el otro enfrente su propio proceso? Es interesante cuando tengo la compulsión de salir pensar en eso, ¿no? No estoy interfiriendo en el despliegue de su propio potencial. Claro. O cuando se reciben consejos o sugerencias de otro, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer el otro, Esos y son no sé, consejos.
No son sugerencias, son consejos. Son consejos, por eso. Y no se le permite al otro que busque en su propio interior qué es lo que puede hacer por sí mismo. Sí, tal cual. También otra cosa que a partir de estas preguntas estaba pensando, ¿no? Lo que le ocurre al codependiente. Nosotros compartimos el grupo con mucha gente que viene de AA o de otras comunidades. Sí, Y lo que sucede, ¿no? Cuando el adicto puede correrse de su adicción y el codependiente que antes estaba totalmente ocupado en el otro, porque una de los temas de la codependencia es poner el foco en el otro, ¿no? El foco no está puesto en mí. Yo me desvivo por el otro y de esa manera me desequilibro en el otro. Y cuando el otro puede encontrar un su propio sosiego, sí, el codependiente perdió su, poder. claro, casi su leitmotiv, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y es una situación muy común en estas comunidades. En la codependencia con personas también ocurre cuando nos damos cuenta que ya no dependemos del bienestar del otro y nos damos cuenta que el nuestro es más importante. Entonces, ocurre algo también esto de la dependencia cuando, lo dijiste al principio, ¿no? Es los polos de la dependencia, que es el dependiente y el evitativo, y que de repente uno pasa de ser totalmente dependiente emocional del otro, esperando que el otro Me dé. lo vea, simplemente eso, con que me vea suficiente, a después, la verdad que no me interesa si me ves o no me ves, ¿no? Vos sabés que me hiciste acordar a la película Despertares de Sí, Robert De Niro, donde sí. la madre atendía a un muchacho enfermo desde chico hasta adulto, todo el día con él. Ahora un médico descubre que hay una posibilidad de traerlo a la normalidad. Y cuando el hijo vuelve a la normalidad, ella entra en una crisis de sentido de la vida y se enoja con el hijo que quiere ser libre. Bueno, este es un poco el cuadro, ¿no? El, el codependiente que controla a través de ayudar, si bien suele ser inconsciente, porque hay ayudadores conscientes que son más bien psicopáticos, es otra cosa. Yo a este lo ayudo porque me lo estoy usando para mí. El codependiente es mucho más ingenuo en ese sentido. Lo despierta al Salvador alguien que está necesitado simplemente y después se pliega todo su cuadro. Pero realmente en la medida en que vemos que es un lugar de control de mi propia angustia, salvar a otro. Porque si me quedo solo conmigo, me angustio. ¿Y qué es lo que me angustia? Tengo que ponerme a trabajar con eso. Bueno, leo la siguiente Sí. pregunta. ¿Qué partes de mí no estoy queriendo ver cuando me ocupo de los demás? Bueno, un poco lo de recién, ¿no? Y si querés leer la última, sí, seguimos un ratito conversando. Bueno, muy bien. Quinta y última pregunta. ¿Confío en que los demás tienen sus propios recursos y caminos? Esto es lo que decimos en el grupo de esas madres que están preocupadas por los hijos, que todos tienen un poder superior, pero además tienen un poder interior. Me acuerdo siempre de una charla TED que hizo un muchacho
pobre para hablar de los pobres. Y dijo, todos somos pobres en algún sentido, pero todos somos ricos en otro. Y él dio esa charla porque desde chiquito la seguía la bomba tucumana y le parecía maravillosa la música y se puso a aprender música. Y él se daba cuenta de que tocando ese instrumento, él era rico. Y así fue como hizo plata con su vocación, digamos. Pero estaba también planteado lo de los pobres, que yo siempre digo que es una artimaña política para sentirse salvadores exactamente del pueblo, porque los pobres son personas con potencial. A lo mejor tienen dificultad en los recursos económicos o laborales, pero de eso habría que sentirse obligado un político a dar opciones para que los despierten los potenciales, no taparlos con dádivas para que sigan siendo personas con dificultades, ¿no? Y a veces no solo pobres, sino gente que no tuvo la oportunidad de estudiar ni de terminar un primario, pero tienen una sabiduría interior que aprendieron a lo largo de la vida, que nos dan cátedra, ¿no? Entonces, sin duda. sí. Sí, esto de confundir la pobreza con no tener recursos, ¿no? Porque nosotros pensamos que los recursos son solamente económicos y no, los recursos son otros. Y también tenemos muchos recursos que vienen de los dones y de repente Claro, uno tiene una propio. capacidad, justamente esto, ¿no? Acá podemos poner la empatía. De repente uno tiene esa capacidad de empatía que no tenés que tener ni dinero para tener esa capacidad, ni tenés que haber ido a Harvard, lo tenés y lo podés También. transmitir. Cuando uno lo puede transmitir, y acá es la otra clave, ¿no? Cuando uno lo puede transmitir humildemente, llega, Por llega, supuesto que llega. llega y tiene sus recompensas. Pensaba en Sí, esto, ¿no? Tal vez El Salvador lo que quiere en el fondo es ser salvado, ¿no? sí, Y, yo y a también. través de, sí, y a través de esta confusión uno se desvive por el otro porque en realidad lo que quiere es poder llegar a sí mismo para salvar esa parte que decías antes, ¿no? De a lo mejor esa parte sagrada que todos la tenemos, y por Todos. algún motivo a veces se nos vela, ¿no? Y nos cuesta llegar profundamente a ese lugar, pero bueno. Es así. Las preguntas mueven, las preguntas nos sacan de una zona de confort. Porque a Seguro. veces la pregunta más simple, ¿no? Bueno, esta de la filosofía griega, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? ¿A dónde voy? ¿Para qué vine? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito de vida? Son todas preguntas movilizadoras que a veces, tal vez, no digo a veces, ¿no? Pero tal vez las hicimos varias veces o las escuchamos, pero hay un momento de la vida que uno se la hace y la respuesta es como más profunda, porque nos cala en algún momento estas preguntas, ¿no? Es así. Ujú. Y una pregunta que no busca obturarse con la primera respuesta que aparece, sino que se queda flotando en el aire, Ujú. genera otra pregunta más profunda aún. Y se abre un canal a través de una profunda angustia e incertidumbre. Estamos abriendo un canal para poder transmitir eso que está en nuestro interior y que busca expresarse, pero que todavía no encontró la forma. Así que esa angustia que tapamos ayudando a otro es para quedarnos nosotros en ella, para escribir lo que sentimos
porque de ese modo nos vamos acercando al ser que somos. Ujú. Ujú. Así es. Yo, Tenemos que agotar algunas formas para llegar a nuevas formas. Hay tal formas de cual, ser, tenemos que agotarlas. Entonces, si es necesario, cuando hablamos en la recuperación, ¿no? de las recaídas, por ejemplo, ¿no? Bueno, a veces es necesario recaer uf, las veces que sea necesario hasta conseguir una nueva forma que está, digamos, más allá, ¿no? Es transformarnos, trans esa forma, ¿no? es Bueno, así. ya estamos en horario, me parece, ¿no? Sí, Estamos en sí, hora, estamos, sí, Y estamos. pasaditos, casi que pasaditos. sí. Así que si querés agradecer la presencia de los oyentes, Por supuesto, vamos a comenzar con Carlos Quispe, Mirta Rojo, Silvia Contino, Nora Patricia, Celia Esparza de México, Diego de Chile, Kiwi León, Verónica Justo, Samantha Volpi y también le mandamos un saludito a a Lili. Lili y a Mónica. Y a Mónica. A Eh, Mónica, perdón, Mónica. sí. Sí, mira, me sí, estaba olvidando. los saluditos y esperamos tenerla Sí, pronto de Pronto en el nuevo. programa. Bueno, y nos despedimos con la oración de la serenidad. ¿Quién la dice? Norma, Bueno, dale. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana para Gracias. todos. Buena semana. Hasta el miércoles. una semana. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa Podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar.